programa de Enquiridion, la ley antes de la ley. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6, 14 y 15. Jesucristo dijo en Mateo 5, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero también Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? ¿Seguimos guardando los mandamientos o viviremos en libertad para no cumplirlos? Parece una contradicción, pero no lo es, porque la ley de Dios, la verdadera ley, es inmutable. Es la ley bajo la cual todos estamos sujetos y que nunca cambia. Y esta es la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida. Bienvenidos al 5º episodio de La Ley antes de la Ley. Recuerden seguir nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, escucharnos en Spotify y visitar nuestra página de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo y poder apoyarnos económicamente. Dejamos todos los enlaces en la descripción. Para poder entender de qué se trata la ley y cómo actúa sobre nosotros, debemos entender nuevamente para qué fue dada. Gálatas 3 nos dice que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto en el que Dios prometió justificar a los hombres por medio de su simiente, y esa simiente es Jesucristo. Pero entre tanto que aparecía la simiente, la ley escrita fue dada para cuidar, por decirlo de alguna manera, el comportamiento de los hombres. Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniera Jesucristo. Pero la ley en sí misma no justifica. La justificación viene por la fe, porque así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y el justo por la fe vivirá. En pocas palabras, la ley escrita fue una especie de cuidador mientras llegaba Jesucristo, porque aún la ley misma nos lleva a esperar en Él. Pero una vez que Cristo aparece, la ley escrita ya no tiene validez. Somos libres del yugo del pecado y ya no servimos a esta ley escrita. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo y creer en Él, somos bautizados y sepultados con Él en su muerte, para participar también de su resurrección. Y asimismo, morimos a la ley. Esta ya no tiene validez sobre nosotros, porque morimos y somos libres de ella. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7, 4 y 6. Gracias a Jesucristo somos libres del pecado y de la ley escrita. Pero la historia no termina ahí. Ya no servimos bajo la ley, pero ahora estamos bajo otro régimen, el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿somos libres o no? La respuesta es no. ¿Pero por qué? No me malentiendan. Cuando dejamos de ser esclavos del pecado, somos libres de la ley, pero venimos a ser esclavos de Cristo voluntariamente. Y repito, voluntariamente. Pablo dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Cuando decidimos voluntariamente abandonar nuestra vida de pecado para seguir a Cristo, dejamos de servir al pecado y a la ley de la letra, pero empezamos a servir voluntariamente a Jesucristo y a la ley del Espíritu, como los esclavos voluntarios de Éxodo 21. Entonces, sí seguimos siendo esclavos,
pero ahora esclavos de Jesucristo, y sí seguimos sujetos a una ley, la ley del Espíritu de vida. Pero el fin de esta esclavitud ya no es la muerte, sino la vida eterna. Es decir, ser esclavos voluntarios de Cristo es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y bueno, si decimos que ahora estamos bajo la ley del Espíritu, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esta nueva ley? Para entenderlo debemos dejar claro un concepto: la justicia de la ley. La justicia es el propósito de un mandamiento o de una ley. Cuando se establece una ley, se establece para controlar una conducta, y cuando esa conducta se cumple, se puede decir que hay justicia. Vamos a poner un ejemplo simple. La ley que dice, no matarás. Recordemos que la ley está basada en la naturaleza de Dios. Entonces, si la ley dice, no matarás, es porque Dios mismo no mata, porque en su naturaleza está el no perjudicar al prójimo, sino amarlo. La justicia detrás del mandamiento, no matarás, en realidad es amar al prójimo. El problema es que la ley escrita expone la conducta que se debe seguir, no matar, pero no explica la justicia implicada en ella, que es amar al prójimo. Por eso, en la ley podías no matar físicamente a alguien, pero estar odiándolo. Entonces podías cumplir el mandamiento, pero no cumplir la justicia del mandamiento. Y lo mismo pasaba con la ley de honrar a los padres, con el día de reposo y con toda la ley. Y por causa de nuestra carne débil, sujeta al pecado, no podíamos cumplir esa justicia, aunque cumpliéramos los mandamientos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora en Él podemos cumplir la justicia de los mandamientos. ¿Y cómo? Mediante la ley del Espíritu de vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, del 3 al 6. Es por medio de vivir en el Espíritu, de ocuparnos de las cosas del Espíritu, que podemos cumplir la justicia de la ley. Así, podemos decir que seguimos viviendo bajo la ley. Santiago la llama la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque no dejamos de cumplir la justicia de Dios. Entonces, ¿guardaremos el día de reposo o seguiremos haciendo sacrificios o guardando la circuncisión? Sí, no en mandamiento, sino en justicia, por la fe en Cristo Jesús. Por eso los patriarcas podían cumplir la ley de Dios antes de que fuera escrita, porque cumplían la justicia de la ley y no solo los mandamientos. Los patriarcas vivían bajo la ley del Espíritu de vida. En el próximo episodio hablaremos sobre la manera práctica de vivir en la ley del Espíritu de vida y cómo cumplir la justicia de la ley sin necesidad de cumplir los mandamientos al pie de la letra. Y vamos a ver cómo Jesucristo logró que esta ley operara en nuestro interior mediante el nuevo pacto. Así que no se lo pierdan y estén atentos a los nuevos programas que publicaremos esta semana. Que la gracia del Señor y su Espíritu los guíe a la verdad. Hasta el próximo capítulo. Este fue un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley.